Bienvenido a la red de capacitación ministerial. Los siguientes son unos ejemplos de lo que ve el estudiante durante este entrenamiento. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. No, es importante porque a veces en mi mente he pensado en Cristo y no he conectado ese hombre que vivió hace 2000 años a todo lo que veo, todos los seres que existen, a todas las personas. Ese hombre que andaba en la tierra es el creador de mi vida, es el creador de las estrellas y Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es el Dios no creado en carne humana, o sea, su ser, su existencia, su esencia, no fue creada, sino siempre ha existido en carne humana. Cuando pensamos en ese hombre, debemos pensar, esa persona es eterno. Esa persona que andaba en la tierra hace 2000 años es supremo. No tiene principio, no tiene fin. Entonces, basado en esa foto, basado en lo que encontramos en Lucas capítulo 24, versículo, creo que es versículo 27. Dos hombres estaban caminando, preocupados por lo que había pasado con su líder, con su amigo Jesucristo, con el Mesías. Estaban hablando entre sí, se acerca otra persona, no lo reconocieron como Jesús. Y él comenzó a enseñarlos. Y dice en Lucas 24 a 27, comenzando por Moisés, les explicó referente a él en todas las escrituras. O sea, ellos estaban hablando de la vida de Jesucristo, acaba de morir, supuestamente resucitó de la muerte, y ellos no lo sabían todavía. Y él regresó al Antiguo Testamento para enseñarlos referente a sí mismo. Y muy interesante lo que él hizo, lo que Jesucristo hizo, y también lo que Esteban hizo en Hechos capítulo 7. Regresaron al Antiguo Testamento a poder enseñar sobre Jesucristo. Jesús lo hizo y Esteban, un discípulo de Jesús en Hechos 7, hizo lo mismo. Y lo que vamos a ver esta noche está basado en ese principio. Y les pregunto y les voy a preguntar en varias veces, ¿podemos explicar el Evangelio de Jesucristo usando solamente el Antiguo Testamento? Jesús lo hizo, Esteban lo hizo, y es importante. Pregunto, ¿es importante eso? Algunos dicen que no, pero el ejemplo de Jesucristo fue eso mismo. Entonces, comenzamos la batalla espiritual. Tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos el diablo. Entonces les pregunto, ¿cuál es el equilibrio o el enfoque correcto? La tendencia de algunos es poner mucho enfoque en la carne, tú tienes el problema y ahí se encuentra, ahí se arregla nada más. Hay otros grupos que ponen la atención en el diablo. Hay un demonio en cada área de la vida. Hay un demonio del cigarrillo, hay un demonio del alcohol. Y echen la culpa al diablo por todo lo malo, el pecado que sucede en la vida. Pero la Biblia habla de los tres y vamos a estudiar las tres áreas con el mismo cantidad o cualidad. Vamos a tomarlos todos los tres en serio. Vamos a investigar los tres, a poder identificar. Nuestra énfasis va a ser lo que dice la Biblia. Todos son enemigos. Todos son importantes. Debemos entender
lo que dice la Biblia sobre los tres. Y vamos a tratar de mantener un equilibrio en los tres. No vamos a dar más énfasis a uno sobre el otro. Vamos a examinarlos todos y tratar de distinguir cuál es cuál y cómo enfrentamos cada uno. Entonces comenzamos la batalla espiritual. Tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos el diablo. Entonces les pregunto, ¿cuál es el equilibrio o el enfoque correcto? La tendencia de algunos es poner mucho enfoque en la carne. Tú tienes el problema y ahí se encuentra, ahí se arregla nada más. Hay otros grupos que ponen la atención en el diablo. Hay un demonio en cada área de la vida. Hay un demonio del cigarrillo, hay un demonio del alcohol. Y echen la culpa al diablo por todo lo malo, el pecado que sucede en la vida. Pero la Biblia habla de los tres y vamos a estudiar las tres áreas con el mismo cantidad o cualidad. Vamos a tomarlos todos los tres en serio. Vamos a investigar los tres, a poder identificar. Nuestra énfasis va a ser lo que dice la Biblia. Todos son enemigos. Todos son importantes. Debemos entender lo que dice la Biblia sobre los tres. Y vamos a tratar de mantener un equilibrio en los tres. No vamos a dar más énfasis a uno sobre el otro. Vamos a examinarlos todos y tratar de distinguir cuál es cuál y cómo enfrentamos cada uno. Otra carta, 1 Corintios. ¿Cuál es el motivo de la carta? El motivo de la carta de 1 Corintios es regaño y corrección. Fue escrito para corregir muchos errores. Debemos tener mucho cuidado en esa carta de no tomarla como instrucciones para el cristianismo normal. Pablo escribió la carta, primera carta de los Corintios, y él no estaba sentado en la casa un día y pensando, a ver, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿Cuáles instrucciones voy a dar a los Corintios? Eso no fue el motivo de la carta. Él escribió acerca de problemas que él sabía de ellos. Fue escrito para corregir los errores de estos hermanos inmaduros. Hay que tener cuidado, porque nosotros tomamos varias partes. Hay temas favoritos que encontramos en 1 Corintios y lo aplicamos como fue instrucción general de tal tema. No fue escrito con ese motivo. Fue para corregir y a veces regañar. Segundo Timoteo 2:15. Mencioné este versículo en la lección anterior. El propósito de todo lo que estamos estudiando en este tema de la hermenéutica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para ver y considerar este entrenamiento. Apreciamos mucho sus comentarios acerca de este programa. Nuestro deseo es de ser discípulos y fortalecer a los pastores, líderes, hermanos en el cuerpo de Cristo. Y siempre queremos mejorar lo que estamos haciendo. Por favor, comparta su opinión con nosotros por la información de contacto que está en la pantalla. Que Dios te bendiga.